Uno de los principales versículos utilizados por la Iglesia Católica para justificar la figura del Papa, así como la idea de que Pedro fue el primer Papa, es Mateo 16:18, que dice lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El problema en este caso es tratar de determinar exactamente qué fue lo que quiso decir Jesús. El problema radica porque el nombre Pedro literalmente significa piedra. ¿Qué quiso decir Jesús realmente? Al respecto, se han propuesto tres interpretaciones principales. La primera nos dice que esa piedra a la cual se refiere Jesús es Pedro mismo. Y esto debido a que el nombre Pedro significa literalmente piedra o roca. En consecuencia, si Jesús dice, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en pocas palabras le estaría diciendo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia. Si bien es cierto, esta interpretación es una interpretación razonable y natural de acuerdo con el texto, no por eso es la interpretación adecuada. La segunda interpretación nos dice que esta piedra a la que se refiere Jesús no es la persona de Pedro, sino la confesión que acaba de hacer Pedro sobre la identidad de Jesús. Recordemos que Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En consecuencia, Jesús se refiere a la verdad revelada que acaba de decir Pedro, y que sobre esa verdad, que es sobre la identidad de Jesús, va a edificar su iglesia. Por último, la tercera interpretación nos dice que esta piedra a la que se refiere Jesús no es ni Pedro ni la confesión de Pedro, sino la persona de Cristo misma. Y es esa la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Ahora bien, la interpretación que yo veo más acorde con el texto, y no solo yo, sino la que sostenían la mayoría de padres de la iglesia, es la segunda interpretación, que considera que cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él se refería directamente a lo que acababa de decir Pedro. En otras palabras, a su confesión sobre la identidad de Jesús. Si analizamos el texto cuidadosamente, encontraremos que la principal preocupación o intención de Jesús es determinar cuál es la opinión que las personas y asimismo sus discípulos tienen sobre él. Es por eso que le pregunta a los discípulos que qué cree la gente acerca de él, y los discípulos le dicen, bueno, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías. Posteriormente Jesús le dice, bueno, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro automáticamente responde diciendo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posteriormente Jesús, debido a la confesión que acaba de decir Pedro, lo bendice. Inmediatamente Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y automáticamente le digo, ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre eso que acabas de decir, Pedro, sobre la identidad, sobre mi identidad, es decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso edificaré mi iglesia. Entonces vemos como el interés de Jesús en todo el pasaje es acerca de la opinión que tienen las personas sobre quién es Él. Asimismo, esta interpretación ha sido sostenida a lo largo de los siglos por los padres de la Iglesia, y me gustaría citar brevemente algo que dijo San Agustín al respecto. Agustín, refiriéndose sobre la confesión de Pedro como la posible piedra, dice, en esta confesión Pedro representa toda la iglesia. Por consiguiente, sobre esta piedra que has confesado, edificaré mi iglesia. Pues la piedra era Cristo, y el mismo Pedro fue edificado también sobre este fundamento. Como vemos, es esa aseveración, esa verdad que acaba de decir Pedro acerca de quién es Jesús, sobre la cual se edificará la iglesia.
Si bien es cierto, la mayoría de personas hacen una distinción entre la segunda interpretación, que habla acerca de la confesión de Pedro, y la persona de Cristo misma como la tercera interpretación, lo cierto es que esta distinción en realidad no existe, puesto que la confesión habla de la identidad de Jesús como el Cristo, como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, lo cual a la larga termina siendo Cristo mismo el fundamento de la iglesia. Ahora bien, como prueba de esto que acabo de decir, encontramos una cantidad innumerables de versículos en la Biblia que nos hablan de la persona de Jesús como la piedra. El mismo Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:4 nos dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vemos cómo Pedro en esta ocasión se está refiriendo a Jesús. Pedro, que fue el receptor de las palabras de Jesús, se refiere a Jesús como la piedra viva. Pero no solamente eso, más adelante Pedro cita un pasaje de Isaías 8:14 y 15, donde el profeta dice lo siguiente: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos no solamente como el apóstol Pedro se dirige a Jesús como la piedra viva, sino que también el profeta Isaías habla de Jesús como la piedra. Como si fuera poco lo anterior, el apóstol Pablo también en Efesios 2:20 nos dice: edificaos sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como vemos, no solamente el apóstol Pedro, el profeta Isaías, sino el apóstol Pablo también se refieren a Jesús como la piedra sobre la cual todo se edifica. Ahora bien, hay muchos más pasajes en la Biblia que se refieren a Jesús como la piedra, sin embargo, solamente cito unos para ejemplificación. Por último, me gustaría hacer una breve mención a otras dos interpretaciones que se han hecho con relación a la posible piedra de la cual habla Jesús. Algunas personas creen que la diferencia, la clave para entender lo que Jesús dijo, radica en la palabra griega utilizada. Para Pedro, la palabra es Petras, que significa piedra pequeña, pero para la otra palabra que utiliza Jesús es Petra, que significa piedra grande. Si bien es cierto, hay una distinción en esas palabras, lo cierto es que cuando Jesús profirió estas palabras, muy probablemente hablaba arameo, y en arameo la palabra para piedra y para Pedro es exactamente la misma. Por consiguiente, no es probable que la distinción radique en esa palabra. Por último, algunos creen que Jesús en realidad nunca dijo esas palabras sobre Pedro como la piedra de la iglesia, y para ellos se basan en que estas mismas palabras no aparecen incluidas en el Evangelio de Marcos. Pero el hecho que no estén incluidas en el Evangelio de Marcos no significa que Jesús nunca las dijo, puesto que Marcos, como ayudante y amigo de Pedro, pudo haber no incluido esas palabras por petición del mismo Pedro. En consecuencia, tenemos que cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice que sobre esa piedra edificará la iglesia, se refiere específicamente a lo que acaba de decir Pedro sobre la identidad de Jesús como el Cristo, que en últimas termina siendo sobre Cristo mismo, quien es la piedra y el fundamento de la iglesia, puesto que sería ilógico que Pedro, una persona como tú y como yo, sea la piedra principal de la iglesia, puesto que unos pocos versículos más adelante vemos como Jesús lo reprende y lo llama Satanás por interponerse a la crucifixión del mismo. También vemos como el apóstol Pablo en Gálatas le llama la atención por sus claros actos de hipocresía. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y comparte para hacer más contenido como este.